se sacrificaban unos por otros. Es una imagen de la unidad. Era una iglesia que crecía cada día. El Señor aumentaba su número y todos los días las personas llegaban a los pies de Cristo. Pero en esta noche vamos a llegar a una parte triste de la historia de la iglesia primitiva. Y aquí estamos en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Y dice la palabra de Dios así, en Hechos 5, versículo 1 al 11. Y un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías lo reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con el parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estará el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Y entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Y unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. ¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro, mira, los que sepultaron a tu esposo están a la puerta, ahora te llevarán a ti. Y en ese mismo instante, ella cayó muerto a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de todas las iglesias y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Padre, en esta noche yo ruego, Señor, que tu palabra es clara y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Y pido, Señor, que nos ilumines y nos enseñe, Padre, cómo vivir y cómo caminar en santidad. Señor, que hoy en esta noche tu palabra nos penetra a cada uno de nosotros y que podemos reconocer que servimos a un Dios grande y fuerte y santo. Y en tu nombre oramos, amén. Me puse a pensar porque de todas las historias, Lucas incluye esto en su evangelio. Él pudo haber incluido otras historias, pero pone esta historia. Por lo cual me pregunto el por qué. Todo iba bien y boom, esta historia te golpea y hace preguntarte por qué Lucas lo menciona. Mi querido hermanos, la iglesia está formada por personas imperfectas salvadas de sus pecados por un buen Dios. Sin embargo, algunas personas en la iglesia profesan ser salvas de sus pecados y dan la imagen, pero sus corazones no han sido renovados. Yo creo que Lucas quería que nosotros viéramos eso. Hace muchos años leí acerca de la historia de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes. Y él le encantaba hacer bromas pesadas. Y a modo de broma envió un telegrama, una carta a 12 amigos. Y todos eran hombres respetados en la sociedad. Y el telegrama decía, huye, todo ha sido descubierto. Para su sorpresa, en 24 horas, según cuenta la historia, los 12 habían abandonado el país. Esta historia puede haber sucedido o no, pero nos lleva a preguntar, ¿cómo le describo mis pecados y debilidades a Dios? ¿Le miento a Dios pretendiendo ser algo que soy o soy honesto con Dios? Mi querido hermano, solo hay 2 opciones para lidiar con el pecado: mentir o ser honesto.
la decisión es tuya. Y la primera pregunta que debemos preguntarnos acerca de esto es, ¿valoro mi apariencia espiritual más que mi autenticidad espiritual? Debemos asegurarnos de comprender lo que está sucediendo en esta historia. Ananías y Zafira, un matrimonio, se comprometen a vender su terreno y a darlo a la iglesia. Y Ananías trae este regalo a los apóstoles. Pero antes de dar su regalo, en el capítulo 4, versículo 32, vemos a muchas personas en la iglesia primitiva vendiendo sus posiciones y dándoles a los pobres. Ellos sacrificándose para satisfacer las necesidades de los demás. Pero no era algo que la iglesia requería. No fue el comunismo cristiano. No estaban obligados a vender su propiedad. Era algo voluntariamente. Cada persona fue guiado por el Espíritu Santo a vender su propiedad. Y esto fue una entrega genuina. Fue un acto genuino. Entonces llegamos en el capítulo 5, versículo 4, y debemos entender que Pedro sostiene que Ananías podría haber hecho con el dinero de lo que quisiera. La primera frase dice, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Esto muestra que Ananías no tuvo que vender la propiedad en primer lugar. La propiedad era suya y no era necesario venderla. Y la siguiente frase de Pedro dice, y una vez vendiendo, ¿no estaba el dinero en tu poder? Esto muestra que aunque vendieron la propiedad, podrían haber hecho con las ganancias lo que quisieran. El pecado no fue retener parte del dinero. El versículo 2 dice, en complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Esa palabra, se quedó con parte del dinero, podría entenderse hoy como malversación. ¿No sé, lo estoy diciendo correcto? Malversación. Tomar dinero que pertenece a otra persona y quedárselo con usted. Él había comprometido ese dinero a la iglesia y se adelantó y dio parte, pero se quedó con otra parte para sí mismo. El pecado de Ananías no fue que no dio todo su dinero. Su pecado fue que trató de engañar al Señor y a la iglesia, aparentando estar haciendo algo que no estaba haciendo. Y esta es la esencia de la hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual parece ser una manera, pero resulta ser otra. Y ese es el peligro que vemos aquí en el capítulo 5. Dios odia la hipocresía espiritual. No valora la apariencia espiritual por encima de la autenticidad espiritual. Nosotros, mis queridos hermanos, vivimos en una época en que la gente está obsesionada con proyectar una imagen de sí misma al mundo. Las redes sociales son un excelente ejemplo de esto. Las personas suelen publicar fotografías de cosas que no tienen o de experiencias que no han tenido. Pero todo el mundo lo cree porque está en Facebook, está en Instagram. Y desafortunadamente este tipo de comportamiento no se limita a las redes sociales. Incluso sucede dentro de las iglesias. Existe una tendencia a seguir los movimientos de adoración sin conectarse verdaderamente con Dios. Podemos dar una apariencia espiritual, pero carecemos de autenticidad espiritual. Y esto es importante entender. Quiero que veas las dos opciones en este pasaje porque hay un contraste. Mire Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37 conmigo. Y dice así: José, un levita natural de Chipre,
a quien los apóstoles llamaba Barnabé o Bernabé, que significaba hijo de consolación. Él vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí vemos a un hombre llamado José, pero lo conocemos como Bernabé, o no sé si Bernabé, ok, Bernabé. Y Bernabé aparece en el libro de Hechos unas cuantas veces. Y vemos en los versículos 36 al 37 que él es un dador generoso. Él vendió su terreno y lo entregó para ayudar a los necesitados. Más adelante, en Hechos capítulo 9, versículo 27, Bernabé fue el primero en abrazar a Saulo después de su conversión. Mientras que todos los otros discípulos, mientras todos los otros apóstoles estaban nerviosos. Y en Hechos capítulo 11, Bernabé es el pastor de una iglesia de diferentes culturas, diferente nacionalidad. Y él está pastoreando a los gentiles, tal como los judíos. Y es un hombre que tiene una pasión por las almas. Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 11, versículo 30, dice que Bernabé llevó dinero para ayudar a los que estaban en Jerusalén. Esto implica que Bernabé fue un hombre con mucha confianza, era un hombre de integridad, era un hombre con quien se podía confiar. Jerusalén fue afectado por una hambruna, pero vemos que Bernabé fue a ayudar y llevó esa ofrenda a aquellos en necesidad. Y después de terminar su misión en Jerusalén, en Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, noten, es un hombre devoto, está orando y ayunando. Dice, el Espíritu Santo dijo, apárteme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo a los que los he llamado. Cuando emprenden su primer viaje misionero, ellos llevan a un joven llamado Juan Marcos. Mientras Bernabé y Pablo terminan su primer viaje, en medio de su viaje, Juan Marcos los abandona. En Hechos capítulo 13, versículo 13. No sabemos por qué Juan Marcos los abandonó, pero se fue y los dejó. En Hechos capítulo 15, versículo 36, en Hechos capítulo 15, versículo 36, Pablo le dice a Bernabé, hey, ¿por qué no regresamos de nuevo a ver a todas las personas que fuimos a visitar? Bernabé dice, está bien, vamos. Pero Bernabé dice, oye, Pablo, ¿por qué no llevamos con nosotros a Juan Marcos? Pablo dijo, Bernabé, él falló una vez, fallará otra vez. No, ¿se recuerdan el nombre de Bernabé? ¿Qué significa? Hijo de consolación. Aquí podemos ver Bernabé que no abandonó a Juan Marcos. Y él fue un hombre que influenció y animó a Juan Marcos cuando Pablo no vio el mejor en él. Podemos ver que Bernabé es un hombre que ama a Dios, es un hombre que se preocupa por las almas, es un hombre que da todo por el evangelio y es un hombre que anima. Pero cuando llegamos a Hechos capítulo 5, vemos un otro tipo de imagen, alguien totalmente diferente que Bernabé. Bernabé está dispuesto a sacrificar todo. Sin embargo, él sacrificó su terreno. Vemos a Ananías, en un cierto aspecto sacrificó su terreno, pero no lo sacrificó todo. Lo sacrificó parcialmente. Bernabé no quería recibir honra y gloria para él mismo. Ananías quería ser reconocido delante de todos.
y no tanto exaltar a Dios, sino exaltarse a Él mismo. ¿Quién eres tú en esta noche? ¿Bernabé o Ananías? Ahora bien, hermanos y hermanas, esto no es un llamado a vender todas sus posiciones y hacer lo que hizo Bernabé. Este es un llamado a morir a uno mismo y vivir como Cristo quiere que vivamos. Este es un llamado a vivir para el reino de Dios. Y necesitamos ser cuidadosos en la iglesia hoy para no dar la impresión de que la santidad y la autenticidad espiritual se pueden lograr simplemente asistiendo a los servicios religiosos, siguiendo reglas y realizando buenas obras. Mi querido hermanos, evitar los pecados considerados importantes en la iglesia no nos hace santos. Más bien la santidad implica dedicar toda nuestra vida a la gloria de Cristo. Como iglesia, debemos evaluar nuestras vidas y orar para que Dios nos ayude a mostrarle al mundo más que una sola apariencia espiritual. Y eso es algo que me preocupa tanto de nuestra iglesia y de todas las iglesias. En nuestra reunión de los hombres, alguien dijo unas palabras que me llamó mucho la atención. Un hombre dijo: vemos multitudes, vemos la iglesia llenándose, pero tal como se llena, se van las personas. Un otro hombre mencionó acerca de tal como vemos en la iglesia, no vemos tantas personas verdaderamente apasionadas por Cristo. Y yo solo me pregunto el por qué. ¿Será que hay personas? ¿Será que tenemos que evaluarnos en ser sinceros y decir, verdaderamente soy yo siendo guiado por el Espíritu de Dios? ¿O soy yo alguien que da la imagen que soy un seguidor de Cristo, pero en realidad no lo soy? Y es algo que tenemos que analizar y ser sinceros, porque hay muchas personas que están más preocupados por su imagen y no por tener tanto una relación con Dios. Y mis queridos hermanos, Fabio y yo como pastor les podemos engañar. Los líderes de tu célula te pueden engañar, pero nadie le puede engañar a Dios. Y Dios sabe tu corazón, tal como sabe el mío. Pero la pregunta es, ¿estamos más preocupados de lo que dicen las personas por lo que dice Dios? Pero también en segundo lugar, no solo debemos preguntarnos acerca de nuestras vidas. En segundo lugar, debemos preguntarnos si temo a Dios. Y eso es importante entender, porque mira lo que sucede en el versículo 5. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo que sucedió. Y luego el versículo 10 al 11 dice, ver la muerte. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta y se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de todas las iglesias y de todos los que se enteraron de esos sucesos. Y es algo que me llama mucho la atención porque allí pueden ver la palabra gran temor. Pero también en Hechos capítulo 2, versículo 43, vemos una palabra que es similar. Dice, y todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. La palabra miedo y la palabra asombro en griego es la misma palabra, phobos, de donde proviene nuestra palabra fobia, que significa miedo. Y los que estaban alrededor tenían un miedo genuino de lo que estaba pasando. Y podemos entender eso. ¿Te imaginas que algo así sucede hoy en esta noche?
¿Te imaginarías si yo en este momento caigo muerto? ¿Cómo responderías? Y luego después de yo caer muerto, yo me imagino que cada persona aquí preguntaría, ¿soy yo el siguiente? Mi querido hermanos, es importante señalar que la palabra temor se usa en la Biblia para referirse a una reverencia, un respeto y asombro para Dios. Sin embargo, tendemos a bajar a Dios a nuestro nivel y lo irrespetamos. Y esto no es lo que significa temor en nuestra relación con Dios. En cambio, el temor representa una profunda reverencia y respeto hacia Dios. Y debemos recordar que Dios no es como nosotros. Hoy en esta noche ustedes cantaron con nosotros. Grande y fuerte es nuestro Dios. Él es infinito. Él es soberano. Él es omnipotente. Él es omnisciente. ¿Quién como nuestro Dios? Y vemos este miedo genuino en el Evangelio. Cuando Jesús calma la tormenta, la Biblia nos dice que los discípulos tuvieron miedo, pero no tanto por la tormenta. Ellos se asustaron más cuando vieron a Jesús ponerse al frente del barco y Él le dice al mar y al viento, cálmese. La naturaleza obedece a este hombre. Eso es algo temeroso. De la misma manera, cuando Jesús camina sobre las aguas, los discípulos pensaron que era una fantasma y se asustaron. El Dios que tú y yo servimos no es cualquier Dios. Cuando Jesucristo sanó a los enfermos, a los paralíticos, a los leprosos, la multitud y los discípulos se quedaron asombrados. ¿Quién como este hombre? No hay nadie como él. No quieres tener problemas con este hombre, porque él no es como nosotros. Mi querido hermano, este miedo es una respuesta natural al presenciar el valor, el poder y la fortaleza de Cristo. Es por eso que vemos a lo largo de las Escrituras que el temor del Señor es el principio del conocimiento. El temor del Señor está relacionado con la devoción, la confianza y la entrega a Dios. Cuando leemos Hechos capítulo 5, no vemos este temor de Dios por parte de Ananías y Zafira. Ellos no temen a Dios. Observen cómo intentan engañar a Dios. En el versículo 3, Pedro confronta a Ananías y le dice, Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Luego al final del versículo 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Como nota al margen, aunque la palabra Trinidad no se menciona en las Escrituras, podemos entender que el Espíritu Santo es Dios, ya que Ananías mintió al Espíritu Santo y le dice, estás mintiendo no solo al Espíritu, pero estás mintiendo a Dios él mismo. Deberíamos, mis queridos hermanos, tener mucho cuidado, porque hay muchos que pueden estar tratando de engañar al mismo Espíritu de Dios y no reconocer que estamos tratando de engañar a Dios. Deberíamos temer mentirle a Dios. Deberíamos temer intentar engañar a Dios con apariencias espirituales cuando hay un alma vacía en el centro de nuestro ser. Deberíamos temblar ante la idea de vivir una mentira ante Dios. Por eso Jesús llamó la atención a los religiosos hipócritas. Y Él lo sigue haciendo hoy en día, porque no podemos crecer si nos preocupamos más por lo que piensan los demás que por lo que Dios sabe de nosotros. ¿Qué podemos ocultar ante Dios? ¿Quién aquí le puede engañar al Creador del universo? Ananías y Zafira intentaron engañar a Dios.
Pero también no solo intentaron engañar a Dios, también desconfiaron en Dios. Pedro le preguntó, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? En el centro de esta idea de probar a Dios o tentarlo está la desconfianza en Dios. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras, porque cuando el diablo tienta a Jesús, en Mateo capítulo 4, versículo 7, Jesús le dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y Jesús está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Mi querido hermanos, no le pides a Dios que intente demostrarte su bondad, su gracia y misericordia. No le pides que te pruebe su juicio e ira. No le pides a Dios que pruebe su carácter. Él ya lo ha demostrado su carácter una y otra vez. Y pedirle que lo haga es desconfiar en Él. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. El quien ha fallado ha sido nosotros. Dios no cambia. Y yo quiero que veas cómo las pruebas se conectan con la desconfianza. Miren el Salmo 78. El Salmo 78 narra la historia de Israel y cómo una y otra vez no confiaron en Dios. Y lo pusieron a prueba. Solo mira el Salmo 78, versículo 18. Y dice, deliberadamente pusieron a Dios a prueba y exigieron comida a su antojo. Luego en el versículo 22 dice, porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvara. Y esto sucede una y otra vez en el Salmo 78. En el versículo 40 lo pueden leer ahí. Y una y otra vez ponían a Dios a prueba. Provocaban al Santo de Israel. Pero ellos pusieron a prueba a Dios. Y esta es la historia que sucede en la historia de Israel. Ananías y Zafira nunca habían considerado la realidad del Espíritu Santo. Ellos pensaron que todo era un juego. Ellos pensaban que era algo que se hacía, que era la norma. Ellos pensaban, debemos actuar como Bernabé, que vende esto y ofrece esto. Y la gente te mira y piensa que eres una buena persona porque hiciste esto. Pero nunca han considerado el hecho del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios conoce todo de nosotros. Y aunque podemos engañar a las personas a nuestro alrededor, Dios sabe nuestros motivos. Dios sabe nuestros pensamientos. Él sabe cuando tú estás haciendo algo para tu propia gloria y Él sabe cuando tú lo haces con tu corazón. El Espíritu Santo siempre probará el carácter de Dios. Pero también Ananías y Zafira también caminaron en desobediencia. Mi querido hermanos, el temor del Señor y la obediencia van juntos. Cuando temes a Dios, no quieres engañarlo ni mostrar falta de confianza en Él y temes vivir de cualquier manera que puedes desobedecerlo. Juan lo dijo bien en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3 al 6. Él dijo, sabemos que hemos llegado a conocer a Dios si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Por lo cual el cristiano no puede caminar en desobediencia al Espíritu de Dios. Por lo cual el temor de Dios es evidente en nuestro amor por Dios. El temor de Dios es evidente en nuestro amor por Dios. Cuando tememos a Dios, vivimos con honestidad y apertura. Confiamos en Él y caminamos en obediencia. Y no hacemos esto simplemente por hacerlo, lo hacemos con temor y por amor.
¿Cómo puedes juntar el temor con amor? ¿Cómo estos dos se juntan? Solo mira en Salmo 130, versículo 3 al 4. El salmista habla de lo agradecido que está de que el Señor no le cuenta sus pecados. Pero note lo que dice. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, se mantendrá en pie? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. Mi querido hermanos, Dios es un Dios santo. Y sí, Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que disciplina a sus hijos. Y si tú no has conocido a este Dios de amor, déjeme decirte, sentirás su mano fuerte en el día de juicio. Y no quieres ver eso. Y es importante recordar que cuando crees en el poder de la sangre de Cristo para perdonar tus pecados, también debes temer cualquier acción o comportamiento que sugiere que no valoras este sacrificio. Al vivir de una manera que honra el sacrificio de Cristo en la cruz, demuestra la importancia de este perdón y el valor de este regalo. Y esto es precisamente lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Note lo que él dice. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo nos ama? Él murió por nosotros cuando éramos pecadores. Sin embargo, el versículo 9 dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Mi querido hermano, sin Cristo tendríamos mucha razón para temer al juicio de Dios. Pero gracias a su sacrificio no tenemos condenación. Así que debemos vivir de una manera que demostremos que su perdón no fue en vano y que valoramos lo que él hizo. Debemos caminar en santidad, no tanto por temor, pero por amor, lo que él hizo por nosotros. Él entregó su vida para que pudiéramos ser salvos. Nuestro temor a Dios ahora está asociado con nuestro amor por él. Tiene que ir mano a mano. Pero también quiero concluir solo preguntando, ¿cómo trato el pecado? Porque este es el gran problema que tenemos hoy en nuestra sociedad. Sin embargo, ese es el problema que tenemos hoy en día como cristianos. A veces queremos justificar nuestras acciones. Y la gente a veces piensa, no soy tan malo. O seguramente Dios no me castigará de esa manera porque es un pequeño pecado. Pero yo quiero que miren las Escrituras y verás la severidad del pecado. Mirarás que no hay nada bueno. En Génesis capítulo 19, Dios le dijo a Lot, no te des la vuelta cuando estés huyendo de Sodoma y Gomorra. Pero la esposa de Lot se dio la vuelta y ¿qué pasó? Se convirtió en sal. Se murió. Murió solo porque miró hacia atrás. Eso es todo lo que hizo. Well, en Números 15 vemos a un hombre que es sorprendido recogiendo leña en el día de reposo. Y lo llevan ante el Señor y dice, ¿qué le haremos a este hombre? ¿Qué dice Dios en Números capítulo 15? Y él dice, apedréenlo. Apedréenlo por recoger leña en el sábado. Él murió solo por recoger leña. El segundo de Samuel, capítulo 16. Ellos estaban transportando el arca del pacto y comenzó a caerse, por lo que Usa extendió la mano para agarrarlo para evitar que se cayera, y tan pronto como él tocó el arca, cayó muerto. Buena intención, estaba tratando de proteger que la arca cayera.
Pero la buena intención no importa cuando desobedece a Dios. Y yo podría continuar con historias como esta en el Antiguo Testamento. La gente dice, bueno, tal vez esto sea algo que sucede solo en el Antiguo Testamento. Pero mi querido hermanos, esto no solo sucede en el Antiguo Testamento. Lo estamos leyendo en este momento en el Nuevo Testamento. Ananías y Zafira mienten sobre su ofrenda y son castigados con muerte. Seamos honestos. A veces leemos historias en la Biblia y pensamos que los castigos por el pecado son extremos. Podríamos decir, ¿por qué alguien debería morir por mentir o hacer algo malo? Y eso es extremo porque tenemos una perspectiva del pecado centrado en el hombre. Pero debemos entender que el pecado no se trata solo de romper reglas o herir a otros. Se trata de ir en contra de un Dios santo, justo y poderoso que exige justicia por el pecado. Si pecamos contra Dios, somos infinitamente culpables, sin importar cuán pequeño o cuán grande nos parezca el pecado. Por eso necesitamos ver la gravedad del pecado ante Dios y buscar su misericordia y perdón. Si no abordamos la gravedad del pecado en nuestras vidas, el pecado se convertirá en algo casual. En el mundo tendría la idea que no hay diferencia en ningún lado. Y esto está lejos de la verdad. Jesús, mis queridos hermanos, Él dio su vida para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y el pecado no es un asunto de broma. Nosotros como iglesia debemos examinar nuestras vidas. Así que en esta noche, antes de tomar la cena del Señor, me gustaría que cada uno de nosotros examinemos nuestra propia vida y cuestionemos a nosotros mismos. ¿Estoy fingiendo ser más espiritual de lo que soy? ¿Cómo es mi vida fuera de este edificio? ¿Cómo se refleja mi vida el resto de la semana? ¿Qué áreas de mi vida no quiero entregarle a Dios? Porque yo he conocido cristianos que dicen, no, todavía no he entregado esto a Dios. ¿Y cómo puedes decirle que todo lo rindo a Él, pero en este área no estoy dispuesto? En realidad no lo has entregado todo. Debemos examinar nuestras vidas y debemos ser genuinos con nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué estoy dispuesto a entregar a Dios? Puede ser ciertos hábitos o comportamientos, como la forma en que hablamos o las cosas que miramos. También podría ser una adicción con lo que estamos luchando, una falta de voluntad para cobrar precios justos por nuestro trabajo. Quizás estamos evitando resolver un problema matrimonial que sabemos que lo tenemos que trabajar. Es posible que algunos de nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo para el reino de Dios. O no estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos porque no confiamos en Él. Mis queridos hermanos, no podemos pretender rendirnos por completo mientras todavía nos aferramos a nuestro viejo hombre. Si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, no podemos usarlo como una excusa para seguir viviendo en pecado. Vivimos hoy en día en la gracia y Dios perdona todo. Sí, Dios perdona todo. Es cierto, Dios es fiel y justo a perdonar. Pero eso no te da la licencia a pecar todos los días como tú quieras. El verdadero cristiano quiere obedecer y caminar conforme a Jesucristo. Además, debemos tener cuidado de no priorizar nuestra gloria sobre la de Dios. Es muy fácil, mi querido hermanos, hacer buenas obras y tratar de robarle la gloria a Dios. No podemos ocultar nada a un Dios santo. Él sabe todo de nosotros. Él sabe hasta lo que estamos pensando en este momento. Y algunos de nosotros, seamos sinceros,
Podríamos tener a alguien en mente. Si fulano estuviera aquí. Olvídate de fulano. Preocúpate por usted. Yo me debo de preocupar de mí mismo. Y esto es importante entender. Porque la Biblia nos dice algo muy claro. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Y yo siempre digo este versículo. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo a perdonar y limpiarnos. Tú tienes la opción hoy en esta noche. Seguir viviendo una mentira o ser honesto con Dios. Tú tienes hoy la oportunidad en esta noche a seguir fingiendo que eres un cristiano o verdaderamente decir hoy, Padre, yo me rindo a ti. Ayúdame. No en ciertas partes, pero en todo. Y creo que es importante que meditemos en eso antes de tomar la cena del Señor. Voy a pedir que inclinemos nuestros rostros y meditemos en este momento. Si hay una área en nuestras vidas donde hemos fallado, este es el momento a pedirle perdón. Reconozca su grandeza, reconozca su justicia, reconozca su amor, reconozca su santidad y desconozca lo tan malo lo que somos. Reconozca lo tan bueno que es Él y lo cuánto lo necesitamos. Voy a pedir lo que van a repartir la cena del Señor, si podrían pasar, por favor.